Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Una vez más, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, 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 amén. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como
alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria, digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. ¿Cómo poder expresar lo que por ti yo siento? ¿Cómo decir lo que tú significas en mí? Ni las palabras más bellas pudieran decirlo, ni la canción más hermosa lo puede cantar. Eres la lluvia que llena mi tierra de vida. Eres el agua que calma del alma mi sed. Cuando sediento me siento de que me bendigas, llegas y empapas mi vida con tu gran poder. Siento correr poco a poco calor por mi cuerpo. Posas en mí tu presencia y siento llorar. Quiero gritar que te amo con todas mis fuerzas.
y solo el llanto de mis labios se puede escuchar. Eres la lluvia que llena mi tierra de vida. Eres el agua que calma del alma mi sed. Cuando sediento me siento de que me bendigas, llegas y empapas mi vida con tu gran poder. Eres la lluvia que llena mi tierra de vida. Eres el agua que calma del alma mi sed. Cuando sediento me siento de que me bendigas, llegas y empapas mi vida con tu gran poder.
Buenos días, familia, congregación del Templo El Buen Pastor, amigos que nos hacen el favor de sintonizarse con nosotros en este día, en este tiempo donde lo hemos apartado para bendecir y exaltar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle la bienvenida a este espacio y darle las gracias por estar con nosotros ahora y estar dispuestos para escuchar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla a su pueblo ahora, esperando que así como me ha bendecido a mí esta palabra, les bendiga también a ustedes. Esta palabra se encuentra por allá en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo número 18, versos del 1 al 4. La leemos, dice la hermosa palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Oramos. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta mañana. Te damos, Dios, tantas gracias. Gracias por esta bendición, Señor, gracias por este enorme privilegio que tú me concedes a mí, Señor, de ser el portador de tu preciosa palabra. Señor, es una enorme responsabilidad por la cual tiemblo, Señor, ante tu presencia. Porque sé, Señor, que de esta palabra, de la exposición de ella, dependen vidas, Señor. Dependen almas ahora mismo que seguramente están necesitando de una palabra que los anime, de una palabra que los confronte y los conforte también, Padre. Mi Dios, y que esta palabra venga a ser lo que ellos necesitan, Señor. Mi Dios, ese estímulo para sus vidas espirituales, esa fuerza que ahora mismo ellos están necesitando, Padre. Mi Dios, yo te pido que me uses para exponerla. Señor, que la palabra que has puesto en mi corazón pueda compartirla a tu pueblo, Señor, con libertad. Que tu pueblo, Señor, pueda ser bendecido a través de la exposición de ella. Me pongo en tus preciosas manos. Pongo en tus manos también a este tu pueblo. Y te lo pido todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, al principio del servicio leímos a través de un video el Salmo 42, un salmo que refleja en ocasiones la condición de los hijos de Dios, es decir, sedientos de la presencia de Dios, de la misma forma como el siervo busca por las aguas, sedientos, desesperados, anhelantes, suplicantes. Pero esa condición de necesidad en el salmista que leímos al principio, esa condición se hace más intensa por las circunstancias diversas que le estaban rodeando. Estas circunstancias le han llevado a reconocer como nunca su necesidad de Dios. Lo han llevado a reconocer que Dios es todo lo que él necesita, cuando se ha dado cuenta que él es lo único que tiene. El salmista en el Salmo 42 está quebrantado, pero también, aún a pesar de estar quebrantado, está bendecido. Yo creo que pocos pudiéramos conciliar de alguna forma estas dos palabras o estos dos conceptos, quebrantado y bendecido. Parecería que estas dos palabras son totalmente opuestas, parecería que son antónimos. Pero, ¿qué significa ser quebrantado? Ser quebrantados significa ser quebrados. En aspectos de economía, por ejemplo, la quiebra es sinónimo de fracaso, es sinónimo de desolación, de pérdida total, de sueños rotos.
Entonces, ser quebrantados, mis hermanos, significa sentirnos destrozados, sentirnos dolidos, partidos, como si de pronto muchos de nuestros planes, todos esos sueños se vinieran abajo. Yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos sentido de esa manera. El salmista aquí lo vivió, por eso escribía lo que él escribió. Es que el quebrantamiento regularmente va acompañado de un vacío. El quebrantamiento regularmente va acompañado de una angustia que no se consuela, de una herida por la cual sentimos que no hay medicina. El quebrantamiento no produce tampoco ninguna sensación de bienestar. Los momentos más difíciles y dolorosos de la vida de alguien han sido aquellos en los cuales éste se ha sentido quebrantado. A mí no me gusta el dolor, a mí no me gusta el sufrimiento o la sensación de estar quebrado. Yo creo que a ninguno de ustedes tampoco les gusta. Sin embargo, iglesia, mis hermanos, hay bendiciones muy hermosas que solamente pueden ser experimentadas a través del quebrantamiento. Es cierto, paradójicamente, después de una tormenta quizá, después de una crisis, después de una enfermedad o aún a través de una pérdida. Mira, Job, este hombre que vivió en carne propia el quebrantamiento y que él sufrió de una manera tremenda en su vida. Este hombre dijo, después del proceso que él vivió, él llegó a decir: de oídas te había oído, pero ahora después de este quebrantamiento, mis ojos te ven. Es entonces, iglesia, cuando nuestra vida después del quebrantamiento, es entonces cuando nuestra vida se convierte en una vida más productiva que antes de ser quebrantados. La pregunta entonces sería para todos nosotros: ¿por qué Dios permite que seamos quebrantados? ¿Por qué Dios permite esas vivencias en sus hijos? ¿Por qué si sabemos que Él nos ama? Muchas personas no comprenden lo que la Biblia enseña acerca del quebrantamiento. Por lo tanto, lo último que desean es experimentarlo en sus vidas. Más bien, yo creo que la mayoría hacemos todo lo posible para huir del quebrantamiento. Pero si de pronto nos ponemos a pensar en muchos hombres de Dios a través de la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta que todos ellos en algún momento de sus vidas fueron quebrantados. José, por ejemplo, decíamos hace apenas 15 días, me parece, José cuando estuvo en la cisterna. David cuando estuvo allí en la cueva de Adulam, perseguido por Saúl. Jacob cuando fue perseguido también por su hermano Esaú. Moisés cuando huyó al desierto. Abraham, el patriarca, el padre de la fe, cuando Dios le pide a su único hijo, a Isaac. Muchos de ellos fueron quebrantados antes de conocer a Dios de una manera personal, pero aún muchos de ellos fueron quebrantados aún ya conociéndole. Así que, iglesia, el que conozcamos a Dios no nos exime de ser quebrantados. Pero estarás de acuerdo conmigo que hoy en nuestros días el mensaje del quebrantamiento en ocasiones no parece muy atractivo. A las únicas personas a las cuales les parecería atractivo es aquellas a quienes desean ver reflejada la imagen del Hijo de Dios en sus vidas. Que en realidad, iglesia, ese es el propósito del Padre para nuestras vidas. Que la imagen de su Hijo Jesucristo se refleje en nuestras vidas. Dice la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo número 3 y el verso 18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria,
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando estuve en la universidad, me parece que les platiqué esta experiencia acerca de un experimento que hicimos en una materia de resistencia de materiales. Se nos proporcionó un pedazo de metal para que en ese metal lográramos de alguna forma pulirlo tanto. Y la prueba, vaya, de que esto se había logrado era de que nuestra misma imagen se reflejara en ese metal. Y para lograr este objetivo teníamos que pulirlo, teníamos que friccionarlo, teníamos que tallarlo hasta que nuestra imagen se reflejara allí. Yo creo que de la misma manera Dios nos pule, Dios nos fricciona hasta que la misma imagen de su Hijo Jesucristo se revele en nuestra vida. Yo pienso, iglesia, que Dios está más interesado en transformar nuestros deseos que en darnos lo que nosotros deseamos. Nuestras oraciones, más que decirle a Dios de aquello de lo que carecemos, le dicen a Dios de aquello de lo que estamos llenos. Es que, iglesia, el crecimiento espiritual es un proceso que incluye contratiempos, que incluye fracasos, lecciones difíciles y aún también quebrantamiento. Es que la madurez de una persona no es cuestión de una sola experiencia. No importa cuán intensa o cuán conmovedora pueda ser. No importa si estuvimos en la zarza o miramos la zarza como Moisés. No importa si luchamos con un ángel en una noche como Jacob. No importa si fuimos de alguna manera derribados a tierra por una luz como Saulo en camino a Damasco. Aún después de allí, después de la zarza, Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón. Moisés tuvo que enfrentarse al desierto. Aún después de luchar con el ángel, Jacob tuvo que enfrentarse a su hermano Esaú. Aún después tuvo que vivir ciertas cosas que le también produjeron madurez a su vida. Aún después de enfrentarse con esa luz y caer a tierra, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar persecución, cárceles y vituperios. Entonces, iglesia, la madurez es cuestión de permanecer en la mano del alfarero. La madurez es cuestión de permanecer en el proceso de Dios. Y difícilmente será cuestión de una sola experiencia. Los versos que leímos nos dicen, los versos del profeta Jeremías nos dicen que un día el Señor le habla al profeta Jeremías y le dijo: Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces dice la palabra que Jeremías llega a la casa del alfarero y allí mira al alfarero trabajar. Y mientras Jeremías estaba mirando, dice la Biblia que la vasija que el alfarero tenía en su mano y en la cual él estaba trabajando, dice la palabra que se echó a perder. Mis hermanos, estamos convencidos todos nosotros de que todos hemos llegado al Señor echados a perder. Todos hemos llegado quebrados, angustiados, presos de nuestros temores. Somos como aquellos, como te decía, aquellos hombres que llegaron a la cueva de Adulam a reunirse con David. Hombres que llegaron desamparados, prófugos, perseguidos, desechados por la sociedad, pero que en esa cueva encontraron su transformación. Es que todos, iglesia, entendemos que llegamos al Señor echados a perder. Es cierto, y no podemos negarlo. Pero en este caso de esta escritura de Jeremías, en este caso Jeremías dice la palabra que se da cuenta que la vasija se echó a perder, sí, pero ya estaba en la mano del alfarero. Ya el alfarero la tenía allí, en su posesión. Pero es allí donde dice la palabra que se echó a perder. Y es que esto es a veces lo que nosotros no entendemos o lo que a veces no nos hemos dado cuenta. Se echó a perder, sí, pero en la mano del alfarero. Aquí no está hablando del barro que llega echado a perder a la casa del alfarero, como un día seguramente llegamos tú y yo. Aquí Jeremías está hablando del barro que estando ya en la casa del alfarero y estando en la mano del alfarero, se echó a perder. Y entonces este barro tiene que ser quebrado, tiene que ser quebrantado y vuelto a dar forma.
Todos en algún momento de nuestro camino, estoy seguro, de alguna forma nos hemos echado a perder. Aún estando en la mano de Dios, tenemos que ser quebrantados una y otra vez. Muchos hombres, mujeres, jóvenes que llevaron una buena vida, que llevaban un buen proceso, mujeres, hombres y jóvenes que tenían un buen testimonio, de pronto algo sucedió y como aquella vasija se echaron a perder en las manos del alfarero. Barro que quizá no soportó la presión de las manos del alfarero y le fue tan difícil adoptar la forma que esas manos querían darle. Barro que no soportó tanta vuelta y vuelta para ser moldeado. Barro que de pronto no soportó tanto proceso. Y el resultado entonces fue que se echó a perder en las manos de quien le estaba dando forma. Y es que hemos escuchado de hombres, de mujeres y de jóvenes ejemplares que se echaron a perder en la mano del alfarero. Hemos escuchado aún de ministros con grandes ministerios que aún estando en la mano del alfarero se echaron a perder. Pero escúchame bien, Dios siempre comienza y recomienza, intenta y vuelve a intentar con algo que no le gusta la forma que va tomando y tiene que quebrantarlo entonces. Por eso es que una iglesia no es el lugar exclusivamente para los santos, sino que es la casa del alfarero. Es el lugar para las vasijas que el alfarero está formando. Es el lugar para las vasijas que el alfarero está quebrantando. Y lo hace una y otra vez. Ahora entonces, tratemos de contestar algunas preguntas. ¿Por qué Dios quiere quebrantarnos? ¿Y por qué nosotros nos resistimos al quebrantamiento? En Juan capítulo 12, verso 24, antes de ir a la cruz, Jesús les dice a sus discípulos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira, iglesia, mi hermano, si Dios no evitó o escatimó el quebranto para su propio Hijo, tenlo por seguro que tampoco lo va a evitar conmigo y contigo para lograr sus propósitos en nuestra vida. Dijo Jesús: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mientras tú y yo tengamos un grano de trigo en nuestra mano, tendremos solamente eso, un grano de trigo. Podemos ponerlo sobre cualquier lugar que no sea debajo de la tierra y ese grano seguirá siendo solamente eso, un grano de trigo. De su interior no saldrá nada. Con el tiempo se va a pudrir y se va a convertir en polvo. Pero cuando yo tomo una semilla y la cubro con tierra fértil, el calor y la humedad de la tierra actuarán sobre la cáscara de esa semilla. Y después de unos cuantos días, esa cáscara se va a romper y saldrá un pequeño brote a través de la tierra buscando la luz del sol. Una raíz entonces comienza a crecer hacia abajo y la semilla desaparece. Y con el tiempo produce una espiga de trigo que da muchos granos. Esa espiga produce decenas de granos que a su vez tienen la capacidad de producir otros tantos. Aquí, iglesia, Jesús estaba enseñando que mientras el grano de trigo permaneciera solo, sin nadie que lo sembrara y sin que se rompiera, no podía llevar fruto. Para que su vida se pudiera extender y multiplicar, Jesús tenía que morir. Jesús nos ha llamado a hacer lo mismo, iglesia. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a ser quebrantado cada día y sígame. Porque esto es hacer la voluntad de Dios, precisamente, ser quebrantado cada día. Seguramente recuerdas que alguien quien dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y el que lo dijo no fue cualquier hombre, no fue cualquier predicador, fue el profeta que fue el puente que conectó al Antiguo Testamento con el Nuevo. Es el que conectó a la ley con la gracia. Fue quien diera testimonio de sí mismo diciendo: yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto.
¿Y fue de quién? Testificar a Jesús diciendo también: de los nacidos de mujer, ninguno como él. Este fue Juan el Bautista. Mira, y si él con todas sus credenciales pudo decir: es necesario que yo mengüe para que él crezca, yo creo que tú y yo no tendríamos razón para no hacerlo. Yo creo que bien haríamos en decirle: Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mi vida, para que tú te reflejes cada día en mi vida. Pablo decía también, el gran apóstol decía: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Jesús se lo dijo a Saulo cuando iba en camino a Damasco, pretendiendo hacer su propia voluntad: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar patadas en contra del aguijón. Saulo, Saulo, de alguna forma le estaba diciendo: ¿por qué te rebelas? Cuando más te rebelas y quieres hacer tu voluntad, más te haces daño. Es entonces cuando Saulo pudo decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque, iglesia, la única forma de salir ganadores con Dios es rindiéndonos a Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Por más que busquemos atajos, la única forma de salir vencedores con Dios es rindiéndonos a Él. Un día Jacob, dice la palabra, también luchó con un ángel porque deseaba apasionadamente la bendición de Dios. Esa lucha, dice la palabra, que duró toda la noche, porque Jacob luchaba con todas sus fuerzas, porque eso es lo que él sabía hacer. Toda su vida había peleado con todas sus fuerzas, toda su vida había tratado de ganar. Desde que estaba en el vientre de su madre, todos los días de su vida había querido la bendición del Padre. Y fue entre forcejeo y forcejeo con el ángel que Jacob parecía que prevalecía, dice la palabra. Parecía que ganaba la lucha porque era muy insistente, porque era un hombre testarudo. Entonces el ángel, dice la palabra, que tuvo que tocarle el encaje de su muslo, y herirlo para que lo soltara. El ángel tuvo que herirlo en la parte más fuerte de su cuerpo. Tuvo que descoyuntarle la cadera. Y fue hasta entonces que el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y Jacob le responde: me llamo Jacob, me llamo suplantador, me llamo tramposo, me llamo mentiroso. El ángel le contesta: desde hoy ya no te llamarás Jacob, ya no te llamarás engañador, ya no te llamarás tramposo. Le dijo el ángel: desde hoy te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De esa pelea, de esa lucha, a Jacob le quedó una cojera permanente, para que recordara que solamente cuando nos sometemos a Dios somos más que vencedores. Desde esa pelea, desde ese día por la madrugada, desde ese quebrantamiento, Jacob ya no fue Jacob. Jacob fue el príncipe de Dios. Entonces, iglesia, el quebrantamiento llega y nos llega a cambiar el nombre. En el quebrantamiento, Dios requiere que algo de nosotros tenga que morir para que algo mejor pueda vivir. Tenemos el jugo de uvas únicamente porque alguien las exprimió. Tenemos vidas productivas y útiles solamente cuando Dios ha molido nuestra voluntad. Iglesia, Dios quiere quebrantarnos, pero no para destruirnos, sino para convertirnos en mejores vasos. Pero nosotros en muchas ocasiones nos rebelamos, pero nosotros en muchas ocasiones nos resistimos, porque es que el quebrantamiento va en contra de nuestra cultura, porque es que el quebrantamiento va en contra de lo que se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado toda la vida a tener confianza en nosotros mismos. Se nos enseña a hacer nuestros propios planes y a trazarnos nuestras propias metas. Se nos enseña a no movernos o a no cambiar de opinión con respecto a nuestros propósitos. Se nos enseña a tener el control de nosotros mismos. Se nos enseña a tener el control de nuestro destino. Por eso es que se nos hace muy complicado ser quebrantados y permitir entonces que otro nos controle. Se nos hace muy complicado que otro trace un propósito para nosotros y que ese otro organice nuestra agenda. Yo me imagino a Moisés luchando en el desierto con todo lo que él había aprendido en Egipto.
con las matemáticas que había aprendido, con las ciencias que había aprendido, con la filosofía que había aprendido. Pero allí en el desierto Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios. Moisés aprendió a permitirle a Dios que Él estableciera el plan para su vida y las formas en cómo deberían de hacerse las cosas. Allí Él fue quebrantado. Allí Él fue deshecho y vuelto a formar ahora a la manera de Dios. Iglesia, no es cierto que para quebrantarnos Dios regularmente nos lleva a un desierto. No es cierto que nos saca de nuestras suficiencias para llevarnos al punto en el cual tengamos que depender de Él. Es que lo que no entendimos en el palacio, lo entendemos en el desierto. Es que lo que no entendemos en la iglesia, alabando al Señor con libertad, lo entendemos en nuestra casa en cuarentena. Pero nos resistimos, luchamos para ser quebrantados. En ocasiones nos resistimos al quebrantamiento porque nos sentimos autosuficientes, porque llegamos a pensar que podemos ser mejores con tan solo quererlo, que podemos cambiar esa área de nuestra vida con tan solo decidirlo. Pero Dios sabe, Dios que todo lo conoce, sabe que en ocasiones no es así y no podrá ser así. Porque un cambio que no es generado por la acción y el quebrantamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, nunca, pero nunca será un cambio genuino. Podrá ser un cambio cosmético, podrá ser un cambio externo producido por nuestra fuerza de voluntad, pero no un cambio interno que solamente puede ser producido por el quebrantamiento del Espíritu Santo. Ese quebrantamiento a través de su preciosa palabra, aún a través de nuestras vivencias diarias, aún a través de nuestras disciplinas espirituales. Y estas cosas cooperan juntas para que todo obre para bien a los que aman a Dios, dice también su palabra. Y todas estas cosas vienen a ser como la fricción que pule nuestro metal para que cada día refleje en él la imagen del Hijo de Dios. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue el hombre más importante de su época, dice la palabra. El hombre más poderoso. Construyó grandes edificaciones. Tuvo un enorme imperio. Y un día este hombre, caminando por su palacio, alzó sus ojos y vio todo lo que había construido. Entonces se llenó de orgullo y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Pero dice la palabra que Dios lo quebrantó y lo llevó a estar 7 años en una condición que dice la Biblia en el libro del profeta Daniel, semejante a una bestia del campo. Y estuvo allí por 7 años hasta que reconoció que aún con el esplendor de su imperio, hasta que reconoció que aún con lo poderoso que él había sido, aún con todo el éxito que pudo haber tenido, tuvo que reconocer que es el cielo el que gobierna. Y entonces dijo en Daniel 4:37: engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y en el verso 36, un verso antes, dijo: y mayor grandeza me fue dada. Mis hermanos, iglesia, amigos, Dios quiere quebrantarnos, no porque quiera destruirnos. Él quiere quebrantarnos porque quiere bendecirnos, porque quiere usarnos, quiere restaurarnos y quiere levantarnos. Así como lo hizo el alfarero con aquella vasija, lo hace no para destruirnos, sino porque quiere hacernos mejores vasos. Porque así como el grano de trigo, Dios requiere que algo en nosotros muera para que algo mejor viva. Así como lo hizo con Jacob, que de no haber sido por ese toque en su muslo, hubiera seguido siendo el Jacob de siempre. Porque así como a Moisés, Dios nos va a llevar al desierto para quebrantarnos, para que aprendamos allí lo que no aprendimos en el palacio.
¿Qué parte de mí, qué parte de ti lucha con Dios para no ser quebrantado? ¿Qué parte de mí se revela al quebrantamiento? Cuando Job vivió lo que vivió y perdió lo que perdió, dice la palabra: en esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estuvo siempre seguro que Dios es un Dios de propósitos, que en su quebrantamiento Dios tenía un propósito. Piensa en esto, por favor. Tu quebrantamiento, nuestro quebrantamiento, Dios pudo haberlo evitado. Pero si no lo hizo, es porque Él tiene un mejor plan. Iglesia, el quebrantamiento duele, pero al final del día más duele no ser quebrantado. Jeremías capítulo 18 verso 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo te voy a invitar en este momento para que oremos. Tengamos un momento en donde le digamos a Dios: Padre, haz tu obra en mi vida. No quiero revelarme al quebrantamiento, porque entiendo, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Y en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra situación, o aún en medio de nuestras pérdidas, podamos decirle a Dios: Señor, cumple tu propósito en nuestra vida. Aunque de pronto no lo entendamos, como lo expresara Pedro a Jesús, y le dijera a Jesús: Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Aunque este fuera nuestro caso, ayúdanos, Señor, a permitir en nuestra vida el trato continuo a través de tu precioso Espíritu Santo. Que podamos estar dispuestos, Señor, a ser moldeados a tu misma imagen. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde. Dios, te damos tantas gracias. Gracias por esta hermosa bendición. Gracias por esta tu hermosa palabra, Señor. Señor, como el salmista, mi Dios, de pronto rodeados por circunstancias difíciles, de pronto sintiéndonos tan vulnerables y tan necesitados, así como Él expresara allí en el Salmo 42, Señor, así venimos ahora delante de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, cómo ahora hay tantas familias necesitadas. Hay tantas personas que quizá ahora mismo están allí teniendo a algún familiar enfermo, o aún ellos mismos enfermos, o con alguna situación, Señor, difíciles en sus casas o en su vida misma. Mi Dios, ¿a quién iremos? Como dijera Pedro también. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras de esperanza para nosotros. Por eso es que confiadamente venimos ante ti. Y así como lo expresara el salmista, así tenemos sed de ti. Así estamos necesitando de un toque tuyo. Como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma. Estamos sedientos, Señor, pero aún a pesar, Señor, de cualquier circunstancia, cualquier situación difícil, adversa en nuestras vidas, Señor, podemos declarar lo que también el salmista declarara al final del Salmo: espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, porque Él es mi salvación. Señor, y podemos estar convencidos y seguros, Padre, mi Dios, en que tu palabra no vuelve vacía y que ella cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Y estoy seguro que en esta tarde, Señor, tu palabra ha venido a dar consuelo, a dar, mi Dios, ese sentido, Señor, de protección, Padre, para cada vida en este momento.
Mi Dios, permite que podamos aferrarnos a ella ahora. Mi Dios, yo te pido por cada familia ahora, por cada necesidad, Señor. Mi Dios, y últimamente, Padre, tú lo sabes, Señor, ha habido tanta necesidad en medio de tu pueblo, Señor, con situaciones difíciles y aún situaciones que se están dando todavía, Padre, en medio de tu pueblo, con enfermedad, Padre, con muchas veces cosas apremiantes en las familias, pérdidas aún. Te pido, mi Dios, en este momento que tu Espíritu Santo venga, Señor. Que esa agua que viene, Señor, de ti, solamente que tú eres el agua viva, Señor, que esa agua que viene de ti a través de tu preciosa palabra venga y sea un refrigerio para cada familia, para cada persona que ahora te necesita, mi Dios, que en medio de su quebrantamiento, Señor, necesita aferrarse a ti. Necesita, Señor, tener la certeza de que tú estás con ellos. Padre, que tú estás ahí, mi Dios, para sustentarles, para mantenerles de pie. Mi Dios, yo te pido en este momento por cada necesidad, por cada familia, por cada corazón, mi Dios, que de pronto se siente quebrantado ahora, que de pronto se siente en un trato, mi Dios, que tú estás haciendo con Él, Señor, a través de tu precioso Espíritu Santo. Permítenos a nosotros entender ese trato, Señor, y ser pacientes, mantener la fe para creer, Señor, lo que aún el mismo Job expresara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ayúdanos a esperar, mi Dios, en tus promesas. Ayúdanos a esperar y confiar, mi Dios, que tú sabes lo que estás haciendo con nosotros y en nuestra vida. Mi Dios, en este momento ponemos en tus manos cada necesidad, cada familia, cada congregación, cada ministerio. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos todo, mi Dios, y te doy muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos, en esta tarde ya por su bendita palabra. Gracias a Dios porque esta palabra viene a ser ese bálsamo que necesitamos siempre nosotros para seguir adelante. Mis hermanos, antes de terminar con nuestra transmisión, permíteme hacerte o darte algunos anuncios. El próximo jueves, Dios mediante, tendremos nuestro servicio a las 6:30 de la tarde. Para que si gustas, amigos, congregación, ya saben, ese es nuestro vínculo que tenemos ahora, nuestra forma de estar en contacto, nuestros servicios. Bueno, para que te conectes a las 6:30 de la tarde el próximo jueves. El próximo domingo, Dios mediante, también tendremos nuestro servicio. Este será a las 11:30 de la mañana. Así que te esperamos para que pues nos busques y te contactes con nosotros a través de esta vía. Leemos nuestros textos para luego quedar despedidos. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39 dicen así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor y que Dios te bendiga, mi hermano, y que el Señor te guarde. Amén.